La distribución. Ah, exacto, muy bien. Hoy vamos a hablar de la distribución. ¿Qué con la distribución? Bueno, que hay distribución para las variables ordinales Ok. y categóricas. Muy bien. Una diferente para las continuas. Correcto. ¿Alguien más que ha leído aparte de Dara? Pues lo mismo. Yo viviría en vacaciones. ¿Y Dara qué eres? Sarmiento. Sarmiento. Que las variables categóricas se dan en porcentaje. Ok, las variables categóricas su distribución de las variables categóricas es como en una tabla de frecuencias, ¿no? A través de porcentajes. Ajá. O gráficas. ¿Qué tipo de gráficas? De barras. De barras usualmente, pero no es la única forma. O sea, de lo que yo investigué, Sí. tablas cruzadas y diagramas. Ok, esto va más adelante, pero sí, las tablas cruzadas. ¿Y para qué tipo de variables son las tablas cruzadas? Categóricas también, muy bien. Oscar, ¿cómo te apellidas? Ah, ya aquí estás. ¿Y Darwin? Martínez, ¿verdad? Mendoza. Ok, muy bien. Bueno, hoy vamos a hablar del análisis exploratorio. Y para que tengamos un contexto de dónde estamos, vamos a recordar lo que habíamos visto la semana anterior, que es este diagrama. Lo vimos con otros dibujos, no me acuerdo. Este diagrama es un resumen de lo que vemos en el semestre. La semana anterior estuvimos viendo, bueno, la semana anterior estuvimos viendo muestreo, el proceso de selección, la definición de población. Estamos aquí. Esta parte del proceso de medición casi no la vamos a tocar y ahora nos vamos a saltar al proceso de inferencia. Y cuando hablamos del proceso de inferencia, que es lo que comúnmente llamamos como análisis de datos, el proceso de inferencia usualmente lo dividimos en dos partes. Una parte que llamamos el análisis exploratorio y otra parte que recibe el nombre de análisis inferencial. ¿Qué hacen ustedes cuando van a explorar? Cuando van al río. Sí. Y si no han conocido, ¿qué te dicen? Vamos a conocer, vamos a ver qué hay. Ya no, van a conocer. Entonces, el objetivo del análisis exploratorio es conocer lo que hay en tus datos, explorar, saber más. Y la idea es que el análisis exploratorio nos va a dar un fundamento para realizar nuestro análisis inferencial. ¿Quién de ustedes era director de clubes o tenía sala directiva de jóvenes en sus iglesias? Y cuando querían hacer un campamento, ¿qué tenían que hacer? ¿Iban a qué? A revisar antes, ¿no? Pasa algo similar aquí. Primero tenemos que explorar, saber, para que al momento de hacer nuestro análisis inferencial ya conozcamos el terreno, ya conozcamos nuestros datos. Es algo muy similar. Y el análisis exploratorio podemos hacer distintas cosas que lo podemos resumir en estadísticas descriptivas. ¿Cuáles son las estadísticas? Cuando hablamos de estadísticas descriptivas nos estamos refiriendo a los porcentajes, a las medias, a la desviación estándar, a la varianza, a la frecuencia, ¿qué más? A la mediana, al rango intercuartil. Todas estas cantidades que dijimos hace como 2 semanas, cuando las cantidades las medimos en la muestra, ¿qué nombre reciben? Empieza con E. Es cuando medimos una cantidad de la población, ¿qué nombre recibe? Cantidad de la población. Empieza con B. No. Cuando medimos una cantidad de la población, esta cantidad recibe el nombre genérico de parámetro, muy bien. De parámetro. Y cuando la cantidad la medimos en la muestra, recibe el nombre de ¿es qué? No, ya lo dijeron por ahí. Estimador o estimación. Ok,
Entonces, todas estas cantidades de porcentaje, medias, desviación estándar, varianza, frecuencias, mediana, regla intercuartil, son cantidades que vamos a medir en nuestra muestra. Y todo ello corresponde a las estadísticas descriptivas. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, también podemos hacer gráficos. Según para esta, bueno, ya. Jerry, tenemos que imprimirlo. Este grandote de. No. El de gráficas. Para el jueves o para otra semana tenemos que tenerlo impreso. Y también evaluamos algo que se llama patrones de asociación simples. Eso vamos a ver la otra semana. Patrones de asociación simples. Esta palabra que dice aquí simple quiere decir que es evaluar la relación entre solo dos variables, o también llamado relaciones bivariadas. Relaciones bivariadas. Ok, bueno, y el análisis inferencial ya tiene que ver en cuenta responder nuestra pregunta de investigación. Bueno, es importante hacer nuestro análisis exploratorio porque a veces si nos saltamos el análisis exploratorio y pasamos al inferencial, nuestros datos pueden estar escondiendo cosas interesantes. Por ejemplo, si solamente viéramos la gráfica de barras con su error estándar gris, diríamos, hay algo que está ahí, hasta aquí están los datos, pero cuando vemos ya detrás de los datos vemos que hay dos conjuntos, ¿no? Uno hasta acá abajo y otro hasta arriba. Entonces es importante que siempre hagamos exploratorio. Ok. Y lo primero que hacemos en un análisis exploratorio corresponde justo a evaluar a través de gráficos o de estadísticas descriptivas la distribución de las variables. Distribución. ¿Y por qué empezamos el curso con tipos de variables? Porque una forma, como decía Dara y como decía, no me acuerdo quién más, la distribución de las variables, la forma en que evaluamos la distribución de las variables depende de si es una variable categórica o si es una variable numérica. Depende. Ok. Bueno, ¿cuál es la definición de la distribución de las variables? Es una descripción de la frecuencia con la que se presentan diferentes valores. A ver, vamos a hacer una evaluación de la distribución de una variable. Nuestra variable es ¿quiénes fueron a la asamblea el día de hoy? Alcen la mano los que fueron a la asamblea. 1, 2. No fueron tantos, fueron poquitos, no sean mentirosos. No pasa nada, no los vamos a acusar. 1, 2, 3, 4, 5. 6. ¿Cuántos no fueron a la asamblea? Si son 53 o 52, le restamos, deben ser como 47. 47. Esa es nuestra distribución. ¿De qué tipo de variable es? ¿Fuiste o no fuiste a la asamblea? ¿Categórica o numérica? Categórica, nominal y especialmente binaria. Categórica, nominal, binaria. Entonces, esa, sí, nominal. Binaria es nominal. Entonces, la distribución de una variable es la descripción de la frecuencia, cantidad, con la que se producen diferentes valores. Esa es otra definición. Ok. Bien. Y es justo esto. La distribución de variables categóricas es a través de frecuencias y porcentajes. La distribución de variables categóricas es a través de frecuencias y porcentajes. Aquí abajo les pongo tipo de variable. ¿Qué dice? Categórica. Número de variables, 1. Este cuadro recibe el nombre de tabla de frecuencias. Tabla de frecuencias, así es, tabla de frecuencias. Y tenemos, ¿cuál es la variable aquí?
Sexo. ¿Cuántas categorías tiene el sexo? Dos. No es que haya dos variables. Hay una variable, y esto creo que se confundieron mucho en el examen. Hay una variable y la variable es sexo, y esta categoría corresponde a la variable sexo, esta categoría corresponde a la variable sexo. Y en los cuadros de los artículos lo vemos mucho así: frecuencias y porcentajes. Frecuencias y porcentajes. Sí. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer el valor de qué era? ¿Mande? Lo que van a hacer las entonces que Un valor. Un valor. Sí. Sí. Un valor, ¿verdad? Un valor. Un valor. Ok. Ahora, esto es en cuadros, pero también podemos ver las variables categóricas en gráficos. Y lo más común es verla en gráficos de barras. Gráficos de barras. Esa es gráfico de barras univariable, una sola variable categórica. Y se pueden mostrar la frecuencia o las proporciones o los porcentajes. Como dijo Emily, listo. Ahora, si tenemos dos variables categóricas, lo que ahora se hace no es una tabla de frecuencias de una sola variable. Podemos hacer más variables hacia abajo, pero también se puede hacer una tabla de contingencia. Una tabla de contingencia. Y una tabla de contingencia es esto. Una tabla de contingencia tiene dos entradas. Una entrada a través de las filas y la segunda entrada mediante las columnas. ¿Qué dos variables están viendo aquí? Sexo y hipertensión arterial. ¿Cuáles son las dos categorías de hipertensión arterial? Sí y no. Y de sexo, pues las mismas dos. Ahora, vamos a notar que ahora ya no hay dos celdas para las frecuencias, sino que hay ¿cuántas? No. Celdas. No. ¿Cuántos números ven? 9. En la anterior, ¿cuántos había? Bueno, 4, pero en realidad eran 2, ¿no? Porque esta es una representación, un porcentaje de esta. Aquí había 2, quizás 3 se agregaron en total. Pero aquí tenemos 9 y no tenemos ningún porcentaje. Vean, cada celda de una tabla de contingencia recibe nombres distintos. Este 172 son las frecuencias totales. Frecuencias totales, lo que está aquí, ven. 172 frecuencias totales. ¿Por qué es el total? ¿Cuántos individuos se encuestaron? 172. A la mecha me cansé de ver la primera clase. Luego tenemos las frecuencias marginales. Las frecuencias marginales son las que están a los márgenes de la tabla. En este caso son estas dos. ¿Y qué representan? ¿Este 78 qué representa? ¿Total de qué? De hombres, de personas masculinas. Y el 94 representa total, pero de mujeres. Entonces son frecuencias totales, frecuencias marginales. Pero no son las únicas marginales, porque aquí abajo también tenemos marginales de qué? De hipertensión arterial. Y entonces tenemos ahí 107 personas que tienen hipertensión y 65 que no tienen hipertensión. Entonces tenemos frecuencias totales, frecuencias marginales, y nos faltan las 4 del centro que reciben el nombre de frecuencias conjuntas. Frecuencias conjuntas. ¿Y cómo interpretarían este 45? ¿45 qué? Personas que tienen hipertensión y que son hombres. Entonces, la palabra clave es aquí y. Porque hay 45 personas que tienen ¿qué? Dos características. ¿Cuál es su primera característica? Hombres o que sean hipertensos. Y la segunda característica es hipertensión. Y así, 45 personas son del sexo masculino y son hipertensas o tienen hipertensión. Sin mencionar el total de todas las personas todavía. Hasta ahorita no. Sí, son las marginales.
Ahora solamente estamos hablando de las frecuencias conjuntas. Estas conjuntas. ¿Cómo interpretarían el 33? Y si tienen. La palabra clave es y. Bueno, y no tienen hipertensión. Pero la palabra clave aquí es y. Ya la vamos a ver. Ok. Ahora, el asunto es que cuando tenemos variables categóricas, podemos tener frecuencias y también podemos obtener ¿qué otra estadística? Vean, frecuencias y porcentajes. Y dependiendo, ¿cómo se saca un porcentaje? ¿Dividiendo entre qué? Entre 100 o entre el total, ¿no? Entre el total de participantes. Ahora, es lo mismo si yo divido este 45 entre esto, o este 45 entre esto, o este 45 entre esto. No. Cambian, ¿verdad? Entonces, dependiendo de la información que queremos, es el denominador que elegimos. Y es aquí donde entra la parte que a veces nos complica más. Ok, podemos obtener el total, bueno, podemos obtener el porcentaje según el total de los participantes. En este caso, si queremos obtener el porcentaje según el total de los participantes, ¿cómo le haríamos para el 45? ¿45 entre qué? Entre 172. ¿Cuánto les dan? Háganlo. Entre 172. ¿0 punto qué? 26, que sacado a porcentaje viene siendo 26%. Y es justo lo que hacemos aquí, vean. Tenemos una frecuencia conjunta entre la frecuencia total, hago mi fórmula, me da 26.2%. ¿Ok? ¿Y cómo interpreto ese 26%? El total de los participantes, bueno, no sé qué. ¿Sí? ¿De total de participantes? 45 son masculinos. Ok. Sí, pero ahora estamos hablando de los porcentajes. 26% son ¿qué? Masculinos y tienen hipertensión arterial. Muy bien, muy bien. ¿Cómo sacarían? A ver, sacan 33 entre 172. 33 entre 172. Ok, ¿cómo lo interpretas? El 19% de los totales 62 no tienen. ¿Otra vez? El 19% de los hombres del total, el 162 no tienen. No, sería. Sí. Pero ahí sería y 19% del total, no 19% de los hombres, porque esa ya es otra interpretación. Sí, 19% del total de los participantes. Sería mejor A ver. de 172 personas, Ajá. 19% son hombres y no. Exacto, así. ¿De qué? Del total. ¿Por qué? ¿Cuál es tu denominador? El total. Tú dices, del total de participantes, 26% son ¿qué? Hombres y no tienen hipertensión. ¿Sale? La interpretación la parten desde el denominador, del total de participantes. Si hubiéramos un total de hombres. Ahí vamos. Sí, éramos. Sí. Ok. También podemos sacar, ahí está un ejemplo de interpretación, 26% del total de participantes son del sexo masculino y tienen hipertensión arterial. Y ahí están todas las demás, los demás porcentajes. ¿Cómo interpretarían el 36%? Alcen la mano y alguno que lo entienda. De los 132 participantes, Sí. 36% de las mujeres sí tienen hipertensión. 36% son mujeres y tienen. Sí. Son mujeres y tienen. ¿Y el 62%? ¿En serio?
¿Del total de qué? De participantes. 36.0% son mujeres y tienen Ok, sí, está bien, lo hiciste bien. ¿Y del 62 cómo sería? sería del total de participantes el 62.2% sí tienen hipertensión. ¿Sí tiene inversión? Hasta ahí. Muy bien. Pero también se podría, si son hombres y mujeres y tienen hipertensión. ¿Cómo? Porque ahí están hablando de los dos sexos. Sí. ¿Sí? También se podría decir que son hombres y mujeres y tienen hipertensión. O específicamente más. Sobra, se lo puedes decir, pero sobra, porque sin importar el sexo, del total de participantes, 62 tienen hipertensión. Nada más es decir que Sí. Noten aquí bien la diferencia, o sea, tengan cuidado. Si ustedes dicen 62% de las mujeres o 36 o 26% de los hombres, ese de los hombres o de las mujeres ya es como si su total no fuera 172, sino sería ¿qué? 94-78. Entonces, del total de participantes, ¿quién vino por acá? María, date. Pues eso le queremos. Ve, repite después de mí. 36% del total de participantes son mujeres y tienen presión arterial, hipertensión arterial. Ahora repito tú solita. 36% del total ¿De participantes? Muy bien. Sueli. Sí, cuando tienes de las frecuencias conjuntas. Cuando tienes dos características, porque mira, aquí ¿cuántas características tienes? Esto 107. Solo una, ¿no? Presión arterial. Muy bien, ¿quién más? ¿Quién de ustedes? 3, 4, 5. Bueno. Te señalaron de atrás. El 19.2. Muy bien, así es, muy bien, muy bien. Por acá enfrente, Yuremi, el 18.6. El 18.6 del total de participantes femeninos no tienen hipertensión arterial. No, otra vez, 18.6 del total de participantes. No. Del total de participantes son ¿qué? mujeres Son mujeres y. no tienen. Porque si tú dices del total de mujeres, ¿cuántas mujeres tienes? 4, y ahí el porcentaje ya cambia. Otra vez. Ah, 18.6 del total de participantes son mujeres y tienen. Muy bien. Eso es clave al momento de poder interpretar. La próxima semana vamos a tener papelito. No, el próximo día, en el próximo clase tenemos otro papelito. Y el papelito va a ser que interpreten. Que interpreten. Entonces, por eso estamos deteniendo aquí. No. Puedes decir 18.6% del total de participantes son mujeres y no tienen presión arterial. Puedes decir, del total de participantes 18.6 son mujeres y no tienen. Pero aquí el asunto es que sea del total, ¿vale? Ok, vamos a avanzar. Ahora sí, como decía Jonathan, podemos obtener el porcentaje del total, pero también según el total de columnas. Según el total de columnas. Y como va a ser según el total de columnas, entonces nuestro denominador ya no sería 172. ¿Cuánto sería? 45 entre 107 o 45 entre 65. Entre 65. Entre el total de columnas. ¿Cuál es el total de columnas? 107 y cuál? 65. Tienes razón, gracias. Sí, muy cierto, muy correcto.
Si hacemos esto, obtenemos esto. ¿Y cuál sería nuestra interpretación, Menahem? De total de Menahem. Interpreta el 42.1%. ¿De quién? No de la muestra. ¿De quién? No. Muy bien. Otra vez. Dilo. 42.1% de los que sí son hombres. De los que sí que. ¿Qué tienen? Ok. 42.1% de los que sí tienen hipertensión arterial son ¿qué? Hombres. Elba, Rosalina, Citavi, Kil. A ver, va la interpretación y van los porcentajes. Lo voy a quitar 3, 2, 1. Ok, va Rosalina. ¿Cómo interpretas este 49.2? ¿De total de quiénes? De los que no ¿qué? Ajá. ¿Qué pasa? Ok, hasta ahí. Vean que ahora la interpretación y el cálculo lo estamos condicionando a las columnas. Nos estamos olvidando de lo que pasa en las otras columnas y estamos concentrando en una sola columna. ¿Sale? 50.8, Adriel. ¿Cómo interpretas este 50.8? Son masculinos que no tienen hipertensión arterial. Sí, pero es 50.8 de los masculinos, 50.8 de los que no tienen presión arterial o 50.8 del total de participantes. 50.8 de los que no tienen hipertensión. No, mira. ¿Vale? No, estamos en otra, ya cambiamos. Mira, este 107. Ah, bueno, este 107 es de acá. Pero este es de aquí, de 65. Ok, déjenme. Interprétalo ahorita así. 50.8 del total de qué? De los que no tienen hipertensión arterial son qué? Son masculinos. Doctor, Sí. ¿por qué no se puede interpretar del total de masculinos 50 de Porque son las filas, ¿no? ¿Por qué? Muy bien. Ya serían filas, ¿no? Sí, porque ahí son filas. Mira, la fórmula es esta: 33 entre 65. Si quisiéramos interpretarlo como tú dices, nuestra fórmula debiera ser 33. ¿Cuál es el total de masculinos? 78. Exacto. Ah, Exacto. ¿También se podría? Se puede, pero ahorita vamos para allá. Ahora, noten, ¿cuánto es 50.8 más 49.2? 100. ¿Cuánto es 42.1 más 57.9? 100. ¿Cuánto es 45.3 más 54.7? 100. Por eso es que la interpretación está condicionada ¿a qué? A las columnas. A las columnas. Ahora sí, ¿quién más? Pamela. Interpreta ese 54.7. Ese 54.7. ¿De quiénes? Del total. Del total de participantes, ¿qué pasa con ellos? Son femeninos. A ver quién por allá. Canales. Este 57.9. Por ciento del total de participantes. Sí. Muy bien, muy bien. Son femeninos. Muy bien, muy bien. Ok. Y la tercera forma de verlo, podemos verlo según el total de las filas, como decía Julian. Y Julian. Ok, según el total de las filas. Tenemos 45 entre 78. Sacamos esto, ahí está la interpretación y están los porcentajes. Ahora vean que seguimos teniendo porcentajes, pero ¿cuánto es 57 más 43? ¿Cuánto es 66 más 34? ¿Y 62 más 38?
El total ahora está en ¿dónde? En las frecuencias marginales, pero de las filas. Entonces, ¿cómo interpretamos el 34, Daily? ¿Cómo interpretamos el 34? ¿El 34% de qué? Vean primero, ¿a dónde suma 100%? ¿A las filas o a las columnas? A las filas. Entonces, como suma 100% a las filas, nuestra interpretación va a ir basada en lo que está ocurriendo solamente en las filas. ¿34% de qué? De las mujeres, ¿qué pasa? No tienen hipertensión arterial. El 42.3, Silvia. ¿Cómo interpretas el 42.3? Aquí, es que tú tienes más. O bueno, este es 66. ¿66% de qué? ¿De quiénes? Sí, tiene. Muy bien, 66% del total de mujeres. Ahora sí es del total de qué? De mujeres o del total de hombres. A ver, Borrego, en este 42.3, interprétalo. Pues como lo estamos viendo, 42.3% de qué? ¿Y qué pasa con eso? Dale, Emily, sóplele fuerte. Sóplele, porque no va a dar. 42% de quién? ¿Dónde suma 100%? ¿A las filas o a las columnas? A las filas. Entonces, 42% de los hombres, ¿qué pasa? Not in person. Ok. Esa es la forma de ver la distribución de frecuencias de una o de dos variables categóricas. Y van a ver que los estudios van a encontrar cuadros así. Exacto, ¿qué es eso? No, Y vean. nosotros solo lo hemos visto por participantes, filas y columnas, ¿verdad? Sí, por total, filas y columnas. Ok. Sí. Vale. Y van a ver que aquí dice N. ¿Qué significa N? Número o frecuencia. Y aquí, porcentaje. Este es porcentaje: 20.8, 21, 22, 69, 70. ¿Y cómo vamos a interpretar aquí? ¿Cómo vamos a interpretar aquí? Exacto, ¿total de quiénes? Entonces, vean, les explico. Tenemos una variable categórica ordinal, edad en años, menos de 30, 39, 40, 49, y tenemos el tiempo que pasan sentados al día, menos de 5, de 5 a 9 y más de 10. Somos en más de... Sí, nosotros somos más de 10. Ok, ¿cómo hacemos para interpretar este 46% o este 5% o este 70%? No, sin dividir. Hay que ver hacia dónde suma 100%, si suma 100% en las filas o si suma 100% en las columnas. A ver, 70 más 70 suma 100, no, se pasa, ¿no? 20 más 70 más 9, 100. Entonces el total está por filas o por columnas. Entonces su interpretación va a ir fijada a las filas, va a ir condicionada a las filas. Entonces, este 21% es ¿de quién? ¿De las personas que pasan menos de 5 horas o de las personas en sus 30 años? En sus 30. Entonces, ¿cómo interpretarían este 20.8%? 20.8% de quiénes? De las personas que menores de 30 años, ¿qué pasa? Pasan menos de 5 horas sentadas al qué? Al día. Bien. A ver, otra vez lo voy a dejar. Sí. Ahora con este 70.8, ¿quién se avienta a decirlo? ¿Quién levantó el dedo acusador? 70.8. ¿Cómo lo interpretas? 70.8% ¿de quién? De los que están en sus 30, ¿qué pasa? Ok, otra vez, repítelo todo junto. Por ciento.
Muy bien. Muy bien. Así. Así. Ahí va. 70.8% de personas que están en sus 30 pasa sentado entre 5 a 9 horas al día. Ok, ¿qué hora es? 48. Muy bien. Bueno, y luego, esas tablas de contingencia podemos graficarlas así. Vean que aquí tenemos una variable y aquí tenemos otra variable. Una variable y otra variable. Sí, esto tiene que ver con la vivienda. Sí, con la vivienda. Si las personas rentan, viven en casa propia, ¿y qué es esto? ¿Hipotecado? Hipoteca. Ok, o tienen su casa hipotecada. Y acá si viven en conjunto, viven solos. Entonces pueden ponerlo, esas se llaman gráficas de barras apiladas, gráficas de barras lado a lado, y estas también son gráficas de barras apiladas. Ok, vean, de tarea, o sea, esto es, les voy a dejar una tarea que a mí me dejaron en la maestría, igual. Tómenle foto a ese cuadro, alguien que está aquí que le tome foto al cuadro bien. Que lo mande al grupo y de tarea interpreten todos los porcentajes. Está fácil. No se las voy a calificar, es para ustedes. Decídanlo, pero lo que sí es que la próxima semana van a tener papelito y les va a servir para estudiar. De hecho, esa gráfica no tiene sentido porque... No, ¿saben qué? Mejor esto. No. Tómenle foto a esta. Una. ¿Ya? Tómenle foto a esta. Voy. Y tómenle foto a esta. E interpreten esos porcentajes. Es su tarea y es una tarea